Los vikingos, temidos guerreros, pero ¿quién les hacía temblar? Descubre el terror que acechaba en las pesadillas nórdicas, la única tribu que los vikingos realmente temían. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué era lo que realmente aterrorizaba a los vikingos? No hablamos solo de batallas y conquistas. Tú también debes saber que la cultura vikinga estaba profundamente ligada a la creencia en seres sobrenaturales y fuerzas oscuras. Sus sagas están llenas de historias de criaturas monstruosas y eventos inexplicables, que alimentaban un profundo miedo a lo desconocido, un miedo que se reflejaba en sus rituales, sus leyendas y su forma de entender el mundo. Imagina, por un momento, la oscuridad de una noche invernal en Escandinavia, el viento aullando como un lobo hambriento. En ese ambiente las leyendas cobraban vida, historias de trolls gigantes, de fantasmas vengativos y de criaturas marinas monstruosas, capaces de hundir barcos con un solo golpe de cola, se transmitían de generación en generación, creando un ambiente de constante inquietud. Estas leyendas no eran simples cuentos para niños, eran parte integral de su cosmovisión, influenciando sus decisiones, sus acciones y hasta su propia forma de guerra. El miedo a las fuerzas sobrenaturales era tan real como el miedo a los enemigos, y a veces incluso más poderoso. Recuerda que para ellos, el mundo estaba lleno de magia, de misterios y de peligros ocultos a simple vista. Pues sí, amigo, los vikingos no solo eran temibles guerreros, sino también brillantes estrategas. Su ascenso al poder no fue casualidad. Piensa en sus rápidas y letales incursiones por mar, aprovechando su conocimiento de las costas y la velocidad de sus barcos. Eran maestros del engaño, utilizando la niebla y la oscuridad a su favor para sorprender a sus enemigos. Recuerda que sus ataques eran rápidos y precisos, buscando el botín y la retirada antes de que la respuesta del enemigo pudiera ser efectiva. Sus tácticas militares eran innovadoras para su época. Imagina a estos guerreros desembarcando rápidamente, creando un caos organizado que desmoralizaba a sus oponentes. No se limitaban a la fuerza bruta, la disciplina y la cooperación entre guerreros eran cruciales. Dominaban el uso de la formación de cuña, ideal para romper las líneas enemigas y causar una gran cantidad de bajas. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y tipos de combate era asombrosa. Pero su éxito no se basaba solo en la fuerza militar. Tú debes saber que la capacidad de los vikingos para navegar y controlar el mar fue fundamental en su expansión. Sus barcos, largos y rápidos, eran ideales para explorar y conquistar nuevas tierras. Podían navegar ríos y costas, llegando a lugares inesperados, lo que les daba una gran ventaja estratégica. Y no te olvides de su capacidad para construir y reparar sus barcos en cualquier lugar, lo que les permitía operar lejos de sus bases durante largos periodos. Pero espera, que la historia no termina ahí. Tú crees que eran invencibles, ¿verdad? Pues te equivocas. Aunque dominaban el mar y el combate cuerpo a cuerpo, los vikingos también tenían sus puntos débiles. Sus incursiones, aunque rápidas y efectivas, dependían en gran medida del clima y de la navegación. Una tormenta inesperada podía destrozar sus barcos y dejarlos a merced de sus enemigos o incluso varados en costas desconocidas. Imagina la desesperación de un guerrero vikingo, acostumbrado al triunfo, enfrentándose a la furia implacable del mar. Y hablando de enemigos, aunque eran temidos, no eran invencibles. Fueron derrotados en numerosas ocasiones, a veces por ejércitos mucho menos numerosos pero mejor organizados y equipados. Piensa en la logística, amigo. Sus campañas dependían de saqueos y pillajes para abastecerse, lo que los hacía vulnerables si no encontraban recursos suficientes o si sus líneas de suministro se veían interrumpidas. Una mala cosecha o una falta de planificación podía significar el hambre y la deserción en sus filas. Además, no olvidemos las enfermedades. Las condiciones de vida en los barcos y en los campamentos militares eran precarias. La falta de higiene y el hacinamiento facilitaban la propagación de enfermedades infecciosas que diezmaban a sus tropas. Una epidemia podía ser tan devastadora como cualquier batalla, dejando a los vikingos debilitados y vulnerables ante sus enemigos. Así que aunque la imagen del guerrero vikingo sea poderosa, su historia está llena de matices, de victorias y de derrotas, de gloria y de vulnerabilidad. Pero ¿sabes qué? Esa invencibilidad tenía un límite. Imagina la oscuridad de los bosques escandinavos. Tú, solo, perdido en un laberinto de árboles retorcidos bajo un cielo plomizo. El viento susurra historias de espíritus malignos, de criaturas que acechan en las sombras. Ese era el verdadero terror, el que los mismos vikingos temían, la naturaleza misma de su tierra,
un lugar hermoso pero implacable. Piensa en los largos inviernos, el frío que cala hasta los huesos, la escasez de comida, la noche polar, interminable, llena de mitos y leyendas de seres sobrenaturales que rondan en la oscuridad. No eran solo enemigos humanos lo que los vikingos temían, sino también las fuerzas de la naturaleza, caprichosas y poderosas, capaces de destruir sus hogares y sus vidas en un instante. Las montañas escarpadas, los fiordos profundos y misteriosos, los lagos oscuros que reflejan un cielo amenazante, todo contribuía a una atmósfera de misterio y terror. Era un escenario perfecto para las historias que contaban alrededor del fuego, historias que hablaban de trolls, de uldufolk, de seres fantásticos capaces de llevarte a la locura o a la muerte. Ese era el verdadero hogar de sus pesadillas. Ese susurro, te digo, se convertía en un grito en la noche. Los primeros exploradores, los más valientes, se enfrentaron a algo inexplicable. Hablan las sagas de encuentros con seres de otro mundo, criaturas de la oscuridad que acechaban en las sombras de los bosques. Imaginarás sombras gigantescas moviéndose entre los árboles, o siluetas extrañas que se asomaban desde la niebla. No eran monstruos comunes, eran algo diferente. Estos encuentros, grabados en la memoria colectiva de los vikingos, dieron origen a sus miedos más profundos. No era solo el miedo a la muerte en batalla, sino un terror más primigenio, más visceral. El miedo a lo desconocido, a lo que acecha más allá de la comprensión humana. Piensa en la sensación de vulnerabilidad, la impotencia ante fuerzas sobrenaturales. ¿Qué pasaría si esas criaturas te marcaban para siempre? Las leyendas hablan de criaturas cambiantes, de espíritus traviesos que se burlaban de los viajeros perdidos, de entes poderosos que controlaban los elementos. Estas experiencias, transmitidas de generación en generación, moldearon la cosmovisión vikinga, incorporando el miedo y el respeto a lo inexplicable. Se crearon rituales, amuletos y encantamientos para protegerse de estas amenazas invisibles, demostrando la profunda huella que dejaron estos primeros encuentros en su cultura. Pero esos gritos, ¿de dónde venían? Las sagas hablan de un pueblo esquivo, los Sami, habitantes de las tierras heladas del norte. Tú te preguntas, ¿quiénes eran realmente? Se les llamaba lapones, un término que hoy sabemos que es un poco despectivo, pero que refleja la distancia y el misterio que los rodeaba para los vikingos. Eran nómadas, pastores de renos, expertos en la supervivencia en un entorno hostil que pocos podían comprender. Su cultura, tan diferente a la vikinga, alimentaba las leyendas. Hablaban una lengua propia, tenían sus propias creencias y tradiciones, y sus habilidades en la navegación y la caza en esas duras tierras eran casi mágicas para los exploradores vikingos. Imagina, tú el choque cultural. La vida sedentaria de los asentamientos vikingos contra la vida nómada y adaptable de los Sami. Quizás por eso su misterio se convirtió en terror. Los vikingos, acostumbrados a la guerra y la conquista, se encontraban ante un pueblo que no se enfrentaba directamente, que se movía como el viento, que parecía conocer los secretos de la naturaleza misma. No era la fuerza bruta lo que los caracterizaba, sino una sabiduría ancestral y un profundo conocimiento de su entorno. Para los vikingos eso era, cuanto menos, inquietante. Pero esos lapones, ¿qué sabías tú de ellos? Su cultura, arraigada en la tierra y el cielo, giraba en torno a la naturaleza. Imagina sus vidas, tan ligadas al ritmo de las estaciones, a la caza del reno, a la pesca en los ríos helados. Para ellos el sol y la luna, el viento y la nieve, no eran solo fuerzas de la naturaleza, sino espíritus poderosos, parte de una compleja red de creencias. Su cosmovisión se basaba en el chamanismo, una conexión profunda con el mundo espiritual. Tú podrías imaginar a los chamanes, figuras clave en su sociedad, intercediendo entre el mundo visible y el invisible, guiando a su pueblo a través de rituales y cantos ancestrales. Estos no eran simples cantos, sino poderosas invocaciones, capaces de influir en la caza, la pesca o incluso el clima. El respeto por la naturaleza era fundamental. Para ellos cada animal, cada planta, cada roca tenía un espíritu. No se trataba de una simple veneración, sino de un reconocimiento de la interconexión de todas las cosas. Piensa en la complejidad de sus creencias, en la sabiduría que se transmitía de generación en generación a través de cuentos, cantos y ritos. Pero volvamos a esos Sami. ¿Qué hacía de ellos un enemigo tan temido? No eran un ejército numeroso, pero su conocimiento del terreno era insuperable. Imagina un grupo de guerreros Sami, prácticamente invisibles entre los fiordos y montañas, conocedores de cada sendero, cada escondite. Su dominio del terreno se convertía en un arma letal,
permitiéndoles tender emboscadas casi imposibles de detectar. Su táctica favorita era la guerra de guerrillas. Olvídate de grandes batallas campales. Los Sami preferían el ataque rápido y sorpresivo, aprovechando su agilidad y conocimiento del entorno para desgastar al enemigo. Un ataque, una retirada estratégica a terreno hostil, y repetir. Eran como fantasmas, apareciendo y desapareciendo a voluntad, sembrando el terror entre las filas vikingas. Y luego estaba el factor psicológico. Las leyendas sobre sus habilidades chamánicas y su conexión con la naturaleza contribuían a aumentar el miedo. Los vikingos, acostumbrados a la fuerza bruta, se encontraban desarmados ante tácticas basadas en la sorpresa, la movilidad y la guerra psicológica. La reputación de los Sami precedía a sus ataques, minando la moral de sus enemigos incluso antes del primer enfrentamiento. Imagínate esto, tú eres un vikingo, has llegado a las tierras del norte, buscando riquezas o nuevos territorios, pero te encuentras con algo inesperado. La resistencia de los Sami. No son guerreros equipados como tú, pero su conocimiento del terreno, su táctica de guerrilla y sus emboscadas te superan. Los registros históricos, aunque escasos, hablan de escaramuzas constantes, de incursiones fallidas y de la frustración de los invasores ante la resistencia implacable de los Sami. Las sagas nórdicas, aunque a menudo exageradas, mencionan enfrentamientos con pueblos del norte, describiendo tácticas inusuales y pérdidas significativas para los vikingos. Recuerda que no se trata de batallas campales como las que libraban entre ellos mismos, sino de una guerra asimétrica, donde el conocimiento del terreno era la clave. Los Sami conocían cada valle, cada río, cada escondite en la montaña, lo que les daba una ventaja decisiva. Algunos relatos hablan de ataques nocturnos, de emboscadas en las que los Sami utilizaban su conocimiento del terreno para aniquilar a pequeños grupos de vikingos. Piensa en la frustración de un ejército acostumbrado al saqueo y a la victoria fácil, enfrentándose a un enemigo que se desvanecía en la nieve, reapareciendo cuando menos lo esperaban. La falta de registros detallados hace que reconstruir estas guerras sea un desafío, pero las pocas fuentes que tenemos nos pintan un cuadro fascinante de resistencia y supervivencia. Pero no te creas que eran unos indefensos. Los Sami conocían la tierra como la palma de su mano. Imagínate, tú, un vikingo con tu armadura pesada, intentando avanzar por un terreno pantanoso, lleno de trampas ocultas y senderos engañosos. Ellos, en cambio, se movían con una agilidad increíble, desapareciendo entre los árboles y las rocas como fantasmas. Su conocimiento del terreno era su arma secreta. Utilizaban la guerra de guerrillas, atacando en pequeños grupos y desapareciendo antes de que pudieras reaccionar. Una emboscada aquí, un ataque sorpresa allá, te mantenían en constante alerta, sin darte respiro. No se enfrentaban a ti en una batalla campal. Su fuerza residía en la imprevisibilidad y el conocimiento íntimo del entorno. Y no solo eso, aprovechaban al máximo las características del terreno. ¿Te imaginas intentando perseguirlos a través de bosques impenetrables o cruzar ríos helados con tu equipo pesado? Mientras tú te atascas ellos se deslizaban como serpientes, conocedores de cada sendero secreto, cada paso oculto. Era una lucha desigual, donde su conocimiento del terreno convertía la propia naturaleza en su aliada. Pero ahí no acaba la cosa. Olvídate de las pesadas espadas vikingas. Tú, como Sami, llevabas armas más ligeras, perfectas para la guerra de guerrillas. Piensa en un arco corto y robusto, hecho de madera de abedul o de pino, capaz de lanzar flechas con precisión mortal a distancias cortas y medias. No necesitabas la fuerza bruta de un guerrero vikingo. Tu conocimiento del terreno y tu agilidad eran tus mejores aliados. Además del arco, tenías lanzas ligeras, fáciles de manejar en espacios cerrados o entre la maleza. Y no podemos olvidar las herramientas que se convertían en armas letales en tus manos. Un hacha pequeña y afilada, ideal para cortar ramas y desorientar al enemigo, o un cuchillo de caza, perfecto para el combate cuerpo a cuerpo si te veías acorralado. La supervivencia era tu especialidad, y cada herramienta estaba diseñada para ello. Tu ingenio era tu arma más poderosa. Sabías aprovechar al máximo los recursos naturales a tu alrededor. Una piedra afilada podía ser tan letal como cualquier espada, y una trampa bien colocada podía decidir el resultado de una batalla. No necesitabas un ejército numeroso. Tu conocimiento del terreno, tu destreza con las armas improvisadas y tu capacidad para la guerra de guerrillas te convertían en un enemigo formidable, incluso para los temidos vikingos. Pero esas armas ligeras eran solo el comienzo. Tú, como Sami, conocías la tierra como la palma de tu mano. Los fiordos, los bosques, las montañas, eran tu fortaleza,
tu escondite. Aprendiste a moverte como un espíritu entre las sombras, utilizando el terreno para desaparecer ante los ojos de tus enemigos. Imagínate, esquivando a los invasores vikingos, aprovechando cada grieta en la roca, cada árbol como escudo. La guerra de guerrillas era tu especialidad. Ataques rápidos y sorpresivos, seguidos de una retirada estratégica. Nunca te enfrentabas a un ejército vikingo en campo abierto. Preferías emboscarles, utilizando la velocidad y la agilidad para causar el máximo daño antes de desaparecer de nuevo en la naturaleza. Recuerda, tu objetivo era sobrevivir, no conquistar. Y luego estaba el invierno, tu mejor aliado. Mientras los vikingos, acostumbrados a un clima más templado, sufrían las inclemencias del Ártico, tú prosperabas. Conocías los secretos de la supervivencia en la nieve, la manera de encontrar comida y refugio, cómo protegerte del frío glacial. El invierno convertía tu tierra en un infierno para ellos, un paraíso para ti. Aprendiste a usar el terreno a tu favor. Imagínate, un grupo de vikingos confiados, marchando por un estrecho paso de montaña. De repente una lluvia de flechas silba a tu alrededor, lanzadas desde posiciones ocultas entre las rocas. No ven a tus guerreros Sami, solo la muerte que cae del cielo. El pánico se apodera de ellos, la formación se rompe y se convierten en presas fáciles. Esa era la clave, el factor sorpresa. Tú, con tu conocimiento íntimo de la naturaleza, preparabas emboscadas ingeniosas, utilizabas la niebla matutina para ocultar tus movimientos o el espeso bosque para confundir a tus enemigos. El grito de guerra Sami, un sonido aterrador e inesperado, era la señal para atacar. Y no solo te basabas en la fuerza bruta. El terror psicológico era tu mejor arma. Los cuentos sobre los espíritus de la montaña, sobre la maldición de los chamanes Sami, sembrando el miedo en los corazones de tus enemigos. Los vikingos, acostumbrados a la batalla abierta, no estaban preparados para este tipo de guerra asimétrica, llena de magia y misterio. Pero esas flechas no venían de guerreros vikingos. De las sombras de la montaña, tú ves emerger figuras espectrales, seres de pesadilla de la mitología Sami. Hablamos de los Estalo, seres demoníacos que acechaban en los páramos, con la capacidad de cambiar de forma y confundir a sus víctimas. Imagina su mirada penetrante, sus movimientos sigilosos entre las rocas, susurrando en el viento. Ellos eran los amos de la noche, y su presencia era un presagio de muerte. Pero los Estalo no eran los únicos. Escucha con atención. ¿Oyes esos susurros? Son los Rabbas, espíritus malignos que se manifestaban en forma de tormenta, llevando consigo el frío glacial y la desesperación. Podían congelar tu sangre con una sola mirada, y su aliento gélido era capaz de petrificar a cualquiera. Eran los heraldos de la muerte invernal, y su presencia significaba la llegada del invierno más cruel y despiadado. Y si creías que ya habías visto todo, espera a conocer a los Sami Damoner. Estas criaturas, con apariencia humana pero con rasgos grotescos y deformes, acechaban en las profundidades de los bosques, arrastrando a sus víctimas a la locura y a la muerte. Sus risas estridentes y sus susurros malignos resonaban en la oscuridad, sembrando el terror en el corazón de quien los escuchaba. Eran la encarnación del mal, la prueba de que la oscuridad no era algo meramente físico, sino algo que te penetraba hasta los huesos. Pero la leyenda Sami va más allá de los Estalo. Habla de guerreros no muertos que regresaban del más allá, impulsados por una magia oscura. Tú te preguntas, ¿simple leyenda o reflejo de alguna práctica ritual Sami? Algunos historiadores sugieren que ciertos rituales funerarios Sami podrían haber dado origen a estas historias. Imagina a un guerrero Sami, aparentemente muerto, reapareciendo días después, quizás bajo la influencia de alguna poción o ceremonia. Piensa en el impacto que esto tendría en los vikingos. Encontrarse con un guerrero aparentemente muerto, que regresa para luchar con una fuerza sobrenatural. Una imagen aterradora, capaz de sembrar el terror incluso en los más valientes guerreros. ¿Serían estos guerreros inmortales en el sentido literal, o simplemente guerreros que habían sobrevivido a heridas fatales, recuperándose de manera milagrosa? La realidad es que la línea entre leyenda y realidad se difumina. Quizás nunca sepamos con certeza si existieron guerreros Sami inmortales, pero la persistencia de estas leyendas, su poder para aterrorizar a los vikingos, nos habla de algo más profundo, el miedo a lo desconocido, a la magia, a la muerte misma. Tú puedes imaginar el pánico que se apoderaría de un ejército vikingo al enfrentarse a un enemigo que parecía desafiar la propia muerte. Pero ¿quiénes eran estos guerreros sobrenaturales? Hablamos de los chamanes Sami, figuras clave en su sociedad.
No eran simples curanderos, eran líderes espirituales, estrategas militares y poseedores de un poder que inspiraba tanto respeto como temor. Para ti, imaginar su influencia en la guerra es clave para entender la resistencia Sami. Ellos no solo guiaban a sus guerreros en la batalla, sino que también invocaban fuerzas sobrenaturales para protegerlos y confundir a sus enemigos. Piensa en esto. Mientras los vikingos confiaban en su fuerza bruta, los Sami utilizaban la magia y el conocimiento de la naturaleza como armas. Los chamanes Sami empleaban rituales y encantamientos para desmoralizar a sus oponentes, creando un aura de misterio y terror que a menudo era más efectiva que cualquier espada. Tú podrías ver esto en las leyendas vikingas, donde se describe el miedo que sentían ante el poder desconocido de los chamanes. Su resistencia no se basaba solo en la guerra abierta. Los chamanes Sami también eran maestros en la guerra de guerrillas, utilizando el conocimiento del terreno y las tácticas de emboscada para superar a sus enemigos mejor equipados. Imagina la habilidad de un chamán para predecir el movimiento de los vikingos, guiando a su pueblo hacia la victoria a través de la estrategia y la magia. Para ti es importante entender que su papel trascendía lo militar. Era fundamental para la supervivencia y la identidad cultural Sami. Imagina, tú el poder del viento a tu favor. Los chamanes Sami no solo lo invocaban, lo dominaban. Un susurro a los espíritus, un gesto preciso, y el viento se convertía en un aliado en la batalla, llevando flechas con precisión mortal o desestabilizando a los barcos enemigos. No era una simple plegaria, era una manipulación de la fuerza misma de la naturaleza, una danza entre el hombre y el elemento. Pero el viento no era su única herramienta. Tú podrías pensar en el fuego, ¿verdad? Los Sami lo utilizaban con maestría, no solo para calentarse o cocinar, sino como un arma devastadora. Incendiaban los bosques para confundir a sus enemigos, creando cortinas de humo impenetrables que ocultaban sus movimientos y los dejaban a merced de sus emboscadas. Un infierno creado por ellos, para su ventaja. Y el agua, piensa en el poder del mar, en sus olas furiosas. Los chamanes Sami conocían los secretos del océano, podían predecir las tormentas y aprovechar su fuerza. Sus embarcaciones, pequeñas pero ágiles, navegaban entre las olas como si fueran una extensión de su propio cuerpo, atacando sin previo aviso y desapareciendo en la bruma del mar. Eran los maestros del mar, tan impredecibles como las olas mismas. Pero el dominio Sami iba más allá del viento. Imagina tú, enfrentándote a guerreros que no solo te superan en fuerza, sino que te paralizan con la mirada. Sus chamanes, maestros de la intimidación psicológica, utilizaban técnicas ancestrales para sembrar el terror en el corazón de sus enemigos. Un simple susurro, una danza inquietante bajo la luz de la luna, era suficiente para desestabilizarte, para que dudaras de tu propia valentía. No se trataba solo de fuerza bruta. Ellos conocían el poder de la sugestión, la manipulación mental. Te hacían creer que sus espíritus ancestrales estaban contigo, susurrándote promesas de victoria o de muerte inminente, dependiendo de su estrategia. Esa incertidumbre, esa duda sembrada en tu mente, era un arma tan poderosa como cualquier espada vikinga. Piensa en el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural. Los Sami lo utilizaban a su favor. Contaban historias de espíritus vengativos, de maldiciones ancestrales, tejiendo una red de terror que paralizaba a tus compañeros, que te hacía dudar de cada paso que dabas. La batalla, antes de comenzar, ya estaba medio ganada para ellos. Pero ¿qué decían las sagas? Imagina, tú leyendo entre líneas, descubriendo los susurros de terror entre los relatos de guerra. No solo eran guerreros feroces, esos Sami. Las crónicas hablan de encuentros nocturnos, de vikingos despertando en un sudor frío, perseguidos por visiones horripilantes, presagiando desastres en sus incursiones. El miedo se instalaba, no solo por la fuerza física, sino por un terror más profundo, un terror espiritual. Algunos relatos hablan de maldiciones lanzadas por chamanes Sami, de enfermedades extrañas que caían sobre los vikingos tras un encuentro, dejando tras de sí una estela de muerte y desgracia. No era solo una batalla física, era una guerra contra lo desconocido, contra fuerzas que parecían sobrepasar la comprensión humana. Para ellos el dominio Sami no era solo territorial, era sobrenatural. Piensa en la desesperación de un guerrero vikingo, acostumbrado a la violencia y a la conquista, enfrentándose a un enemigo que no se puede vencer con la espada. Un enemigo que te ataca en el espíritu, que te llena de pesadillas y te roba el coraje. Las sagas nos hablan de estos encuentros, no como batallas gloriosas, sino como episodios de terror puro,
momentos donde la valentía vikinga se veía impotente ante una fuerza oscura e invisible. Así que imagínate, los vikingos, acostumbrados a la rapiña y la conquista, se encontraban con una realidad distinta en el norte. No era una simple negociación, sino una coexistencia impuesta por el miedo. Los Sami, con sus conocimientos de la tierra y sus tácticas de guerrilla, representaban un enemigo impredecible y letal, un enemigo que conocía la tierra mejor que ellos, que podía desaparecer y reaparecer sin dejar rastro, sembrando el terror en sus incursiones. No era una victoria militar tradicional lo que se buscaba, sino una paz forzada, un acuerdo tácito basado en el respeto, o mejor dicho, en el temor. Los vikingos aprendieron a convivir con la amenaza constante, a negociar con cautela, a evitar confrontaciones directas. Cada incursión, cada intento de expansión, se enfrentaba a la posibilidad de una emboscada mortal, un ataque silencioso y devastador. Esa paz impuesta por el miedo, aunque frágil, se mantuvo durante años. Fue una coexistencia tensa, llena de desconfianza, donde cada encuentro era una prueba de nervios. Los vikingos aprendieron a respetar, a la fuerza, el poder oculto de los Sami, su conocimiento profundo de la naturaleza y su capacidad para desaparecer y reaparecer cuando menos se lo esperaban. Una lección aprendida a base de sangre y terror, que transformó su visión del mundo y su estrategia militar. Pues bien, ¿qué nos dicen las sagas vikingas sobre estos misteriosos habitantes del norte? No son fuentes perfectas, claro, escritas mucho después de los eventos y a menudo con una perspectiva sesgada, pero nos ofrecen destellos. A veces los Sami aparecen como hábiles comerciantes, intercambiando pieles y otros productos por armas o herramientas vikingas. Otras veces se les describe como gente de costumbres diferentes, con una forma de vida nómada que fascinaba y quizás también intimidaba a los guerreros vikingos. Observa que las sagas a menudo reflejan el punto de vista vikingo, y la imagen que se proyecta de los Sami puede ser estereotipada o incluso peyorativa. Se les menciona a veces como habitantes de zonas remotas y peligrosas, con habilidades en la magia o en el conocimiento de la naturaleza que los vikingos veían con una mezcla de fascinación y temor. Recuerda que para un vikingo, la fuerza bruta y la conquista eran la norma. La vida nómada y espiritual de los Sami era algo totalmente ajeno. Es fundamental, por lo tanto, analizar las fuentes con precaución. Las sagas vikingas, aunque valiosas, no ofrecen una visión neutral ni completa de la interacción entre vikingos y Sami. Su interpretación requiere un estudio cuidadoso, comparando diferentes fuentes y considerando el contexto cultural de la época. No podemos basarnos únicamente en las descripciones de los vikingos para comprender la cultura Sami. Necesitamos buscar otras perspectivas, aunque sean escasas, para construir una imagen más completa y justa. Pero ¿cómo podemos separar la verdad de la fantasía en estas sagas? Recuerda que fueron escritas siglos después de los eventos, por lo que la memoria y la tradición oral jugaron un papel crucial. Es como si intentaras reconstruir una batalla con solo algunos fragmentos de cartas y cuentos de viejas. Hay que analizar cada detalle, cada nombre, cada lugar mencionado, buscando posibles conexiones con la arqueología o con otras fuentes históricas. No todo es leyenda, ¿verdad? Piensa en la exageración inherente a la narrativa oral. Las historias se transmitían de generación en generación, y con cada relato se añadían detalles, se magnificaban los hechos, se creaban héroes y monstruos. Es un proceso natural, pero dificulta la tarea de separar la realidad de la ficción. Necesitamos buscar patrones, consistencias entre diferentes sagas, para determinar qué elementos podrían tener un trasfondo histórico real. Por ejemplo, la descripción de los enemigos podría estar influenciada por el miedo y la necesidad de demonizar al adversario. Los detalles sobre su apariencia física, sus costumbres, podrían ser exageraciones o incluso invenciones. Debes considerar el contexto cultural y político en el que se escribieron las sagas. ¿Qué intereses tenían los autores? ¿Qué querían transmitir? Analizando estas cuestiones, podemos comenzar a separar el grano de la paja. Entonces, ¿qué hay de verdad en esos miedos? Las sagas hablan de criaturas monstruosas, de seres de otro mundo que acechaban en la oscuridad. Pero piensa, muchas de esas historias servían para mantener el orden social, para inculcar respeto a las normas y a los dioses. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, era una herramienta poderosa, ¿no crees? Pero también había miedos reales. Las incursiones enemigas, las enfermedades, el hambre, esas eran amenazas tangibles que se reflejaban en las historias, a veces disfrazadas de monstruos y magia. Quizás el miedo a los Huldufolk, esos seres ocultos en Islandia,
representaba en parte la incertidumbre de un nuevo territorio, el temor a lo desconocido. Recuerda que la sociedad vikinga era compleja. Había rivalidades entre clanes, luchas por el poder, traiciones. Esas tensiones internas podrían haber alimentado los mitos, transformando los miedos reales en leyendas. Piensa en el miedo a los enemigos. ¿Eran simplemente monstruos o personas reales que representaban una amenaza muy concreta? Pero esas historias, a veces, ocultaban una realidad mucho más compleja. Piensa en los Sami, los habitantes originarios del norte. Tú sabes que los vikingos no eran solo exploradores, también eran conquistadores, y su expansión hacia el norte inevitablemente los puso en contacto con este pueblo. Un contacto muchas veces marcado por la fuerza. No fue un intercambio cultural amistoso, al menos no en sus inicios. El dominio vikingo impuso su cultura, su idioma y sus creencias. Imagina la resistencia, la lucha por mantener la propia identidad en medio de la opresión. Los Sami, a pesar de todo, lograron preservar parte de su legado. A pesar de la imposición, hubo un intercambio inevitable. Las habilidades de los Sami en la navegación ártica, su conocimiento de la caza y la pesca en condiciones extremas, fueron absorbidos, aunque a menudo sin reconocimiento alguno. Piensa en ello, el conocimiento de un pueblo sometido, ayudando a los conquistadores a dominar su propio territorio. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Los vikingos llegaron, dejaron su marca, pero los Sami permanecieron. Imagina su vida, una lucha constante contra los elementos, un profundo conocimiento de la tierra, una cultura rica y arraigada que se negaba a desaparecer. Ellos, con su resistencia estoica, demostraron que la supervivencia no solo se trata de fuerza bruta, sino también de adaptabilidad y perseverancia. Su cultura, su forma de vida, seguía latente, un testimonio silencioso de una identidad que se resistía a ser borrada. A lo largo de los siglos su cultura se adaptó, absorbió influencias, pero siempre mantuvo su esencia. Piensa en sus leyendas, en sus canciones, en sus tradiciones. Un legado que se transmitió de generación en generación. A través de historias susurradas al calor de la fogata, enseñanzas grabadas en la memoria colectiva. En cada pieza de artesanía, en cada canción ancestral, en cada rito sagrado, se encuentra la fuerza de un pueblo que se negó a ser olvidado. Su resistencia, una lección para todos nosotros. Recuerda tú, que la historia no se escribe solo con las victorias militares o las conquistas territoriales. Se escribe también con la perseverancia, con la capacidad de resistir, de mantener viva la llama de una cultura a través de los siglos. Los Sami son un ejemplo poderoso de ello, un faro de resistencia en un mundo en constante cambio. Su legado perdura, un testimonio de su fortaleza y determinación, una historia que merece ser escuchada y comprendida. Pero ¿cómo llegó ese miedo hasta nosotros? Las sagas nórdicas, esas historias épicas que se transmitían oralmente de generación en generación, jugaron un papel fundamental. Imagina a un viejo vikingo, arrugado por el tiempo y las batallas, contándote historias alrededor de una hoguera, susurrando sobre criaturas de pesadilla que habitaban los bosques helados. El miedo se convertía en tradición, una advertencia transmitida a través de relatos aterradores, grabados en la memoria colectiva. Con el tiempo estas historias se fueron transformando, adaptándose a nuevas culturas y creencias. La figura de esas criaturas nocturnas, inicialmente descritas en las sagas, se fueron fusionando con las leyendas locales, creando un nuevo folclore de terror. Piensa en ello, cada pueblo, cada región, añadía su propia interpretación, haciendo que el mito se extendiera y se volviera aún más misterioso. De boca en boca, de generación en generación, el miedo se perpetuó. Incluso hoy en día, la fascinación por las pesadillas nórdicas persiste. Películas, libros, videojuegos, la cultura popular ha abrazado estas historias, reimaginándolas y expandiendo su alcance. Pero recuerda, tú, al igual que los vikingos de antaño, puedes sentir el eco de ese antiguo terror, en la oscuridad de la noche, en la profundidad de los bosques. Imagínate, ahora, enfrentando a un Sami. Su arma principal, el leuku, un cuchillo curvo y robusto, era perfecto para el combate cuerpo a cuerpo en los bosques. A diferencia del hacha danesa o la espada vikinga, que destacaban en batallas abiertas, el leuku era más versátil en espacios cerrados, aprovechando la sorpresa y la agilidad. Para ti, como vikingo, esto representaba una amenaza inesperada. Su tamaño más pequeño, una desventaja en un campo abierto, se convertía en una ventaja en la densa vegetación. Las armas vikingas, aunque imponentes, tenían sus limitaciones.
Piensa en el peso de un hacha de batalla o de una espada larga. En terreno accidentado o en un combate prolongado, esa fuerza bruta podía convertirse en un lastre. El Sami, ágil y ligero, podía moverse con mayor rapidez y precisión, utilizando su leuku para realizar ataques rápidos y mortales, aprovechando cualquier descuido. Tú, con tu armadura y armamento pesado, te encontrarías en desventaja. Además del leuku, los Sami utilizaban arcos y flechas con gran precisión. A distancia, su puntería era letal, lo que convertía el enfrentamiento en un desafío aún mayor. Mientras que tú, como vikingo, confiabas en la fuerza bruta y el combate cuerpo a cuerpo, ellos podían mantener la distancia, hostigándote con flechas y aprovechando el terreno. Era una táctica que les daba una significativa ventaja, una estrategia que tú debías aprender a contrarrestar. Pero ¿cómo se enfrentaban estas dos culturas tan diferentes? Mientras los vikingos confiaban en su fuerza bruta, en sus grandes ejércitos y en el poderío de sus armas, los Sami empleaban una estrategia completamente distinta. Piensa en la diferencia. Un ejército vikingo arrasando un poblado, contra un grupo de Sami desapareciendo en la inmensidad del bosque ártico. Su conocimiento del terreno era su arma secreta. Eran maestros del camuflaje y la emboscada, usando el terreno a su favor para contrarrestar la superioridad numérica vikinga. Imagínate la frustración de un ejército vikingo, acostumbrado al combate abierto, enfrentándose a un enemigo que desaparece sin dejar rastro. Los Sami no buscaban grandes batallas campales, preferían ataques rápidos y letales, aprovechando su agilidad y conocimiento del territorio para infligir el máximo daño posible y luego retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era una guerra de desgaste, donde la paciencia y la astucia eran tan importantes como la fuerza. Mientras los vikingos se centraban en la fuerza bruta y el saqueo, los Sami se centraban en la supervivencia y la defensa de su territorio. Esta diferencia en la filosofía militar explica, en gran parte, por qué los Sami, a pesar de su menor número y recursos, lograron resistir con éxito las incursiones vikingas durante siglos. Su ingenio y su conocimiento del entorno se convirtieron en armas más poderosas que cualquier hacha o espada. Pero ahí está la clave, amigo. Los Sami conocían la tierra como la palma de su mano. Mientras tú, con tu armadura y tu barco, te enfrentabas a los fiordos traicioneros y a los inviernos implacables, ellos se movían como sombras, aprovechando cada grieta en el hielo, cada recoveco en las montañas. Su conocimiento del terreno era su arma secreta, su escudo invisible contra tu fuerza bruta. El clima, ese enemigo silencioso, era tu peor pesadilla, pero para ellos una aliada. Tú, acostumbrado a los campos abiertos, te veías superado por las ventiscas, la nieve que lo cubría todo, imposibilitando tus movimientos y cegando tu visión. Ellos, en cambio, se refugiaban en sus chozas, esperando el momento oportuno para atacar, para usar el terreno a su favor. Piensa en la logística, en la dificultad de transportar tu pesado equipo a través de esas montañas escarpadas, de esos bosques impenetrables. Para ellos era su hogar, su fortaleza. Conocían cada sendero, cada paso, cada escondite. Mientras tú te atascabas en el barro o en la nieve, ellos te superaban en velocidad, en sigilo, en conocimiento del entorno. Pero imagínate, tú, un vikingo curtido en 1000 batallas, enfrentándote a un enemigo que no se enfrenta directamente. No hay grandes ejércitos, ni gloriosas batallas campales. Los Sami desaparecen en la nieve, se funden con el paisaje, te persiguen con una estrategia invisible, la del miedo constante, la incertidumbre que te corroe por dentro. Te acechan en la oscuridad, sabotean tus provisiones, y de pronto te encuentras perdido, solo en un páramo helado. Esa es la clave de su éxito, amigo. El terror psicológico. No se trata de fuerza bruta, sino de minar tu moral, de sembrar el pánico en tu corazón. La estrategia Sami te hace dudar de cada sombra, de cada crujido de la nieve, la constante amenaza, la imposibilidad de saber dónde están, te vuelve paranoico, te desgasta, te hace vulnerable. Piensa en ello, el agotamiento físico, la falta de sueño, la paranoia constante, es una tortura lenta y efectiva. Los Sami no necesitaban matar a todos los vikingos, solo necesitaban romper su espíritu, sembrar la duda y el miedo hasta que se volvieran vulnerables, hasta que la retirada se convirtiera en la única opción viable. Y eso, amigo, es una victoria mucho más grande que cualquier batalla. Pero ¿qué hacía a los Sami tan temibles? No era su fuerza bruta ni su estrategia militar. Era algo mucho más profundo, algo que se metía bajo tu piel, el miedo a lo desconocido. Imagínate tú,
Un vikingo acostumbrado a la brutalidad de la guerra, de repente enfrentándote a tácticas de guerrilla, a emboscadas en la bruma, a un enemigo que se desvanecía como el humo. Esa incertidumbre, esa falta de control, era un arma terriblemente efectiva. La cultura Sami, con sus chamanes y sus misteriosos rituales, alimentaba esa sensación de misterio y poder sobrenatural. Sus creencias tan diferentes a las tuyas te hacían sentir vulnerable, fuera de tu elemento. No entendías sus costumbres, sus motivaciones. Estabas enfrentándote a algo que desafiaba tu comprensión del mundo, algo que te hacía cuestionar tu propia fuerza y valentía. Esa era la clave de su intimidación, la manipulación del miedo a lo desconocido. No necesitaban una armada para derrotarte. Su cultura y sus creencias eran armas más poderosas. El terror no venía de una batalla, sino de la incertidumbre, del misterio, de enfrentarte a algo más allá de tu comprensión. La amenaza era invisible, intangible, y por eso mucho más efectiva. Imagina ahora que, en lugar de ser un temible guerrero vikingo, eres un colono. Has llegado a tierra Sami, no para saquear, sino para establecerte. El miedo inicial, esa sensación de estar en territorio desconocido y hostil, empieza a transformarse. Te das cuenta de que los Sami no son solo seres misteriosos y temibles, sino personas con su propia cultura, sus propias necesidades y sus propias estrategias de supervivencia. Empiezas a verlos no como enemigos, sino como potenciales aliados o al menos como vecinos con los que es necesario convivir. El intercambio comercial comienza a florecer. Tú les ofreces herramientas de metal, textiles y otros objetos que ellos no poseen. A cambio, ellos te proporcionan pieles, alimentos y un conocimiento profundo del territorio. La dependencia mutua empieza a reemplazar el miedo. Te das cuenta de que su conocimiento del terreno, su resistencia al clima extremo y su habilidad para sobrevivir en condiciones adversas son invaluables. Ya no son solo una amenaza, sino una fuente de recursos y sabiduría. Con el tiempo, el respeto mutuo se consolida. El miedo inicial se convierte en admiración por su resistencia y resiliencia. La imagen del guerrero vikingo implacable da paso a la del colono que aprende y se adapta. El poder se redistribuye. Ya no es una cuestión de fuerza bruta, sino de cooperación y comprensión. El conocimiento de los Sami, antes visto como algo misterioso y amenazante, se convierte en una herramienta invaluable para la supervivencia y el progreso de la nueva comunidad. Pero, ¿qué sabemos realmente de esas pesadillas nórdicas? La visión tradicional, la que te han contado durante años, se basa en relatos fragmentados y a veces en interpretaciones sesgadas. Hoy, la investigación arqueológica y antropológica nos ofrece una perspectiva mucho más matizada. Ya no hablamos solo de feroces guerreros, sino de personas complejas con creencias, miedos y una sociedad en constante evolución. Tú mismo puedes ver cómo la historia a veces nos ha presentado una imagen incompleta. Piensa en los Sami, por ejemplo. Durante mucho tiempo fueron retratados como una población simplemente sometida a la voluntad de los vikingos. Sin embargo, estudios recientes muestran una realidad mucho más compleja: resistencia, adaptación y hasta intercambio cultural. No se trata de una historia lineal de opresores y oprimidos, sino de una interacción dinámica, llena de matices que la visión tradicional no consideraba. La perspectiva moderna nos invita a cuestionar las fuentes históricas, a buscar diferentes interpretaciones y a comprender el contexto en el que se forjaron esos relatos de terror. No se trata de negar la violencia, que sin duda existió, pero sí de analizarla dentro de un marco más amplio, evitando simplificaciones y estereotipos. Así, tú podrás apreciar la complejidad de la época y la riqueza de sus culturas. Pero espera, la historia no termina ahí. Recientes estudios sobre la cultura Sami, esa sociedad indígena del norte de Escandinavia, están revolucionando nuestra comprensión de las llamadas pesadillas nórdicas. Tú sabes, esas historias que se transmitían de generación en generación, llenas de criaturas misteriosas y horrores inexplicables. Ahora, gracias a la arqueología y a la investigación antropológica, estamos descubriendo nuevas piezas del rompecabezas. Se han encontrado nuevos artefactos, petroglifos con representaciones de seres que podrían ser la clave para entender esas criaturas de las leyendas. Imagina, dibujos antiguos que muestran seres extraños, parecidos a los descritos en esos cuentos que parecían solo mitos. Estos hallazgos sugieren una conexión más profunda entre las historias tradicionales y la realidad de la vida Sami, una realidad que hasta hace poco era desconocida para nosotros.
Además, el análisis de textos antiguos Sami, antes inaccesibles o mal interpretados, está revelando nuevas perspectivas sobre sus creencias y prácticas. No se trata solo de encontrar objetos, sino de comprender el contexto cultural en el que esas pesadillas nórdicas surgieron. Tú estás viendo cómo la investigación nos permite ir más allá de las simples leyendas, para desentrañar la compleja realidad de la cultura Sami y su impacto en la percepción del miedo en la época vikinga. Vale, vamos a resolver tus dudas. Sé que muchos tenéis preguntas sobre estas pesadillas nórdicas y los Sami. Te preguntas cómo se relacionan las historias Sami con el miedo de los vikingos. ¿Es cierto que los vikingos temían a algo más allá de sus enemigos? No te preocupes. Esta sesión de preguntas y respuestas es para ti. La primera pregunta que me llega es, ¿qué tan fiables son las fuentes sobre las pesadillas nórdicas? Buena pregunta. Muchas de las historias se transmitían oralmente, por lo que hay un margen de error. Sin embargo, los patrones y elementos recurrentes en diferentes narraciones nos dan una idea de la importancia de estos miedos para la cultura vikinga. Recuerda, la investigación continúa, y cada nueva fuente nos da una visión más completa. Otra pregunta frecuente es sobre la conexión entre los Sami y estas pesadillas. Las investigaciones sugieren que los Sami, con sus conocimientos de la naturaleza y sus prácticas chamánicas, podían representar una figura misteriosa y poderosa para los vikingos. No se trataba necesariamente de un miedo a la guerra, sino a lo desconocido, a fuerzas que estaban más allá de su comprensión. ¿Te imaginas el terror que eso causaría? Así que, ¿qué podemos concluir sobre este miedo ancestral? Para los vikingos, los Sami no eran solo vecinos, eran algo mucho más misterioso y temible. Sus conocimientos de la naturaleza, sus prácticas chamánicas y sus historias sobre seres sobrenaturales crearon una aura de terror que trascendió la simple rivalidad. Piensa en ello, tú, un guerrero vikingo, acostumbrado a la batalla, enfrentándote a algo que no puedes comprender, a una fuerza que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Eso da miedo, ¿verdad? El legado de este terror persiste en las leyendas y en la forma en que los Sami son representados en las sagas vikingas. No solo como enemigos, sino como algo casi sobrenatural, seres con poderes que iban más allá de la comprensión humana. Es una perspectiva fascinante, ¿no crees? Nos muestra que el miedo puede ser tan poderoso como cualquier arma, y que a veces lo desconocido es el enemigo más aterrador. En resumen, el miedo a lo desconocido, personificado en las historias y creencias Sami, se convirtió en una parte integral del imaginario vikingo. Este miedo, alimentado por la magia, la naturaleza y la diferencia cultural, dejó una huella profunda en la historia y en la cultura nórdica, creando un misterio que perdura hasta nuestros días. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que este miedo era justificado? Y ahora vamos a los agradecimientos. Este vídeo no habría sido posible sin la ayuda de numerosos investigadores y académicos. Quiero agradecer especialmente a la doctora Astrid Olsen por sus valiosas aportaciones sobre las creencias Sami y al profesor Björn Thorgilsson por compartir sus conocimientos sobre la cultura vikinga tardía. Sus trabajos han sido fundamentales para la investigación. Además, quiero reconocer la labor del equipo de arqueólogos que excavaron en las ruinas de la aldea Sami de Røros en Noruega. Sus descubrimientos, especialmente las herramientas y los artefactos rituales, han aportado una perspectiva única sobre el tema. Sus hallazgos me han permitido construir una imagen más completa y precisa de la vida de los Sami de la época. Por supuesto, no puedo olvidar mencionar las fuentes bibliográficas que han sido mi guía a lo largo de este proyecto. Las obras de Magnusson, Klaug y Price han sido particularmente útiles. Sus investigaciones exhaustivas han sentado las bases para mi comprensión del tema. Te recomiendo encarecidamente que explores sus trabajos para profundizar aún más en este fascinante mundo. Y para ti que quieres profundizar aún más en el terror de las pesadillas nórdicas, he preparado algo especial. En la descripción del vídeo encontrarás enlaces a galerías de imágenes con artefactos vikingos relacionados con las creencias y los rituales funerarios. Verás runas, amuletos y objetos que te darán una idea más clara del contexto en el que se desarrollaban estos miedos ancestrales. No te lo pierdas. Además, he incluido un vídeo extra con una reconstrucción 3D de un posible ritual funerario vikingo, basado en las últimas investigaciones arqueológicas. Podrás observar cómo se llevaban a cabo algunos de los ritos y quizás entender mejor el origen de estas pesadillas tan particulares. Es un material fascinante que complementa a la perfección lo que hemos visto en el vídeo principal. Y si te apasiona la mitología nórdica, no puedes dejar de visitar la sección de comentarios. Allí encontrarás enlaces a artículos y libros que profundizan en las leyendas y criaturas que inspiraron estas pesadillas.
Recuerda que todo lo que te he contado hoy es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por descubrir sobre el mundo de los vikingos y sus miedos. Y hablando de profundizar, ¿qué te parece si exploramos otros aspectos del mundo vikingo? En los próximos videos, nos adentraremos en el fascinante mundo de las sagas nórdicas, desentrañando sus misterios y revelando historias que te dejarán sin aliento. Prepárate para descubrir leyendas olvidadas y personajes inolvidables, todo envuelto en el misticismo y la magia de la era vikinga. También tenemos preparado un viaje al corazón de la sociedad vikinga. Analizaremos su estructura social, sus creencias religiosas y cómo su vida cotidiana se veía influenciada por las fuerzas de la naturaleza y la mitología. Será una inmersión completa en su cultura, llena de detalles sorprendentes que te harán replantear todo lo que creías saber. Y por si fuera poco, exploraremos el arte y la artesanía vikinga. Veremos cómo su maestría en la metalurgia, la carpintería y el tejido se reflejaban en sus objetos cotidianos y sus armas. Descubriremos la belleza y la funcionalidad de sus creaciones, piezas que aún hoy nos fascinan por su estética y su significado. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de estos emocionantes videos. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo lanzamiento. Te espero en el próximo capítulo de nuestra aventura vikinga. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Si te fascinó el terror vikingo, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció la leyenda de los enemigos de los nórdicos? Cuéntame en los comentarios.